Hemos estado estudiando acerca de la necesidad de que como creyentes tenemos que creer en la palabra de Dios, ¿no? Y reconocer que esa palabra es un beneficio para nuestra vida. Hablamos también la semana que pasó acerca de, ¿recuerdan? 3 cosas que Dios nos pide. Y que la primera era, ¿qué cosa? Debemos de aprender a hacer lo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos enseña lo que es bueno y lo que es malo, lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Todo está en su palabra. Recuerde, Dios nunca te va a pedir algo que tú no conozcas o que Dios no te pida en su palabra que debemos hacer. Por eso la importancia de buscar a Dios, ¿no? Tener esos tiempos de intimidad, tener esos tiempos de lectura, tener ese tiempo de estudio para poder aprender lo que es bueno y desechar lo que es malo de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos pide a los hijos de Dios que hagamos lo correcto. Después, ¿qué más nos pedía Dios? Que amemos, ¿qué? La compasión, ¿no? Hemos dicho que la compasión es el vehículo por el cual Dios nos permite reflejar su amor hacia aquellas personas que aún no le conocen a Él. Por eso es que por compasión predicamos el Evangelio, por amor a Dios. Porque alguien también tuvo compasión de nosotros y hoy estamos aquí porque somos el resultado de que alguien amó a Dios de tal manera que obedeció su palabra, tuvo compasión de nosotros, nos predicó y hoy estamos aquí. Y tenemos que aprender a ser recíprocos. No es que yo ame a Dios primero, sino que dice Dios me amó a mí. ¿Qué cosa? Primero. Y entonces yo tengo que amar lo que Dios ama. Y el tercer punto que dice, tenemos que comenzar a caminar. ¿Y qué cosa? En humildad. Mi esposa le dijo algo hace un momento, que Sodoma y Gomorra fue destruido. ¿Por qué? Por el orgullo. Ellos estaban pues embalsamados en su prosperidad, en su desarrollo económico, en las buenas tierras, en el buen ganado, en todo lo que tenían. Pero se olvidaron acerca de la palabra de Dios. Por eso es que yo quiero, y estudiando acerca de lo que iba a compartir con ustedes, estaba buscando documentación, la palabra, escuchando a otros predicadores, y justamente llegué a una palabra de una persona que trajo una profecía para la iglesia de este tiempo. Una palabra que nos tiene que llamar a nosotros la atención, ¿no? Porque una de las características del siglo el cual estamos viviendo, el siglo XXI, es que la iglesia de este tiempo es una iglesia que está dormida. Es una iglesia donde se cumple muchas veces lo que Dios dice. Yo sé que a algunos no les va a gustar lo que va a escuchar, porque esto no es un mensaje popular. Pero Dios me dijo que se lo tenga que transmitir a usted como es. Y la palabra de Dios hemos dicho que es cortante. Es con amor, pero es confrontativa. Es preventiva antes que correctiva. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cumplir el propósito que Dios tiene preparado para nosotros en este tiempo. Así que, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros en medio de este tiempo? Hay una palabra y un clamor que hay desde el cielo hacia la tierra y de la tierra hacia el cielo. Y es justamente que la iglesia de este tiempo tiene que levantarse, porque está dormida, y comenzar, dice, a resplandecer. ¿Qué significa? Que tiene que comenzar a brillar, que tiene que ser, ¿qué cosa? Luz en medio de las tinieblas. Y la única forma en que usted y yo podamos ser luz en medio de las tinieblas es cuando nosotros tenemos los elementos necesarios que necesitamos para poder alumbrar. Por ejemplo, hoy en día, aunque hay corriente, yo no puedo alumbrar. ¿Qué pasa si meto la mano en la corriente? Me chicharro, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaría si yo tuviera una lámpara y tuviera aceite en esa lámpara? Podría prenderla y podría esa lámpara dar ¿qué cosa? Luz. ¿Por qué? Porque tiene un elemento dentro de esa lámpara que permite que haya un fuego constante, que permite estar alumbrando por mucho tiempo. Y ese elemento constante se llama el aceite. El aceite es el combustible que permite que esa lámpara se permita estar encendida. Esa lámpara de nada serviría si es que no tuviera aceite. Como de la misma manera ocurre en la vida de los cristianos. Si no tenemos pasión por Cristo, si no tenemos de verdad Cristo en nuestro corazón, de nada nos sirve llamarnos cristianos.
Porque no damos frutos. Porque los frutos que Dios quiere no son frutos naturales, no son frutos humanos, son frutos espirituales. Por eso que la palabra de Dios se ha de discernir de una manera espiritual, no natural, sino espiritual. Y frente a esto, justamente, ¿qué es lo que quiere el Señor? El Señor está trayendo una palabra de advertencia para la iglesia. Estamos viviendo tiempos que son muy peligrosos. Y esos tiempos peligrosos está trayendo que mucha gente, en cuestión de momentos, pueda perderlo todo. Todo lo que consiguió, todo lo que tiene, todo lo que pudo amasar en el mundo, inclusive su vida eterna la puede perder en cuestión de segundos. Y esto no es porque Dios los odie. Esto es porque muchas veces los cristianos han dejado de buscar a Dios. Como la palabra dice, ¿cómo tenemos que buscar a Dios? Con todo nuestro corazón. ¿Cómo tenemos que amar a Dios? ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amar a Dios, dice, ¿no? Con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Yo espero que cada palabra que esté saliendo ahora de parte de la boca de Dios a tu vida te puede estar exhortando y te puede estar alineando la voluntad del Señor. Iglesia, tenemos que estar atentos, tenemos que estar despiertos. Porque muchos han dejado de buscar a Dios de todo su corazón. Y lo triste de todo esto, hermanos, es que no se están dando cuenta. Porque pueden venir a la iglesia, pueden cantar, pueden decir amén, pueden mandar hermosos mensajes, un pasaje bíblico, un comentario bíblico en sus redes sociales. Pero ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en tu mente? ¿Están llenos de aceite o están vacíos de aceite? Y el aceite, hermanos, es la presencia de Dios en la vida de los cristianos. El aceite es la unción de Dios. El aceite es el poder de Dios en la vida de cada uno de los cristianos. Y estas señales seguían a la iglesia en sus comienzos. Porque había pasión por Dios. Hermanos, quiero que sepan que la caída de un cristiano nunca es repentina. No es que llega de la noche a la mañana. La caída de un cristiano comienza en que sin que ellos se den cuenta se comienzan a enfriar. Comienzan a apagarse. Comienzan a adaptarse a las circunstancias, a las situaciones naturales y espirituales. Y sin darse cuenta llegan a un punto donde ellos nunca pensaron llegar. Y donde dicen, ¿y cómo llegué a esta situación? Quiero que sepan, hermanos, que esta es la diferencia que puede salvar tu vida. Puede salvar tu vida eterna, puede salvar tu vida natural, puede salvar tu familia, tu matrimonio, tu descendencia y tus generaciones. Esa es la diferencia que va a mantener a uno despierto y a otro dormido. A uno en el camino y a otro en el precipicio. A uno, no importa estar adolorido, pero estar seguro en Cristo, y a otro que vive anestesiado. A uno vivir en la revelación de la palabra de Dios y a otro vivir en una religiosidad. Porque, hermanos, la religión no salva. La religión no transforma. La religión no cambia. Pero Cristo sí. Amén. Y cada uno sabe lo que hay dentro de uno. Mateo capítulo 25 nos enseña que Jesús compara el reino de los cielos con 10 vírgenes. 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Esto yo ya le he enseñado hace meses atrás. Pero quiero que ahora entiendan lo que significa justamente esta enseñanza y la gravedad de lo que nos está advirtiendo en esta enseñanza. Dice en Mateo 25, versos 3 y 4,
Las insensatas tomaron sus lámparas. No tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Miren lo que dice la palabra. 5 estaban, dice, siendo prudentes, y las otras 5, dice, estaban siendo insensatas. ¿Qué significa esto, hermanos? Que había las 10 vírgenes, sabían que el novio venía. Le pregunto, ¿cuántos saben que Cristo viene pronto? Y por lo tanto ellas sabían que cuando tenían que velar, tenían que esperar al novio, tenían que tener su lámpara. Y que esa lámpara tenía que estar, dice, encendida. Y que esa lámpara tenía que tener aceite. Pero aquí viene una característica, que no se sabía la hora en que el novio iba a llegar, o el esposo iba a llegar. Por lo tanto dice que tenían que estar ellos apercibidos, tenían que estar velando, tenían que estar despiertos. Pero la palabra dice que ellos se durmieron. ¿Cuántos? ¿5 o las 10? No, ya esto es la escritura. ¿Cuántos se durmieron? Las 10 se durmieron. Los 10 se durmieron. Pero la gran diferencia está que como eran prudentes, dice, las prudentes tenían su reserva. Y cuando oyeron la voz del que venía, dice, ellas se despertaron, las 10 se despertaron. Así que quiero que presten mucha atención a lo que nos dice justamente la palabra de Dios. De todas ellas. Todas tenían sus lámparas. Esto nos habla que todas eran creyentes, sabían lo que tenían que hacer. No es que no sabían qué hacer, sabían qué hacer. Iglesia, te pregunto, ¿tú sabes qué hacer aquí en la iglesia? Porque tú escuchas la palabra, ¿sí o no? Y como dice Miqueas capítulo 6:8, el Señor te ha declarado todo lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tú lo hagas. No es que fueran, dice, no es que no fueran parte de un grupo, porque las 10 estaban consideradas dentro del cortejo para recibir y esperar al esposo. Y este mensaje es para toda la iglesia. No es para algunos, es para todos nosotros, porque somos miembros de un solo cuerpo, que es de Cristo. Pero la palabra de Dios sí marca una diferencia entre estas 5. Es que dice que 5 de ellas cultivaron lo que se necesitaba para cuando llega el momento. 5 de ellas no lo hicieron. Se confiaron, se distrajeron. Como dice, pensaron que lo que tenían era suficiente. Te pregunto, ¿cómo reaccionas tú cuando llega una crisis, un problema tuyo? Porque dice, la forma como reaccionamos ante una circunstancia habla de lo que hay en nuestro corazón. Gritas, te desesperas, lloras, quieres salir corriendo. O vas a tu lugar secreto, te humillas delante de la presencia de Dios y le pides sabiduría al Señor. Recuerda, tu reacción refleja lo que hay dentro de tu corazón. Y si en tu corazón vive el Señor, el Espíritu Santo te va a llevar a humillarte delante de la presencia del Señor. No importa cualquier circunstancia, porque tu Dios es tu protector, tu Dios es tu proveedor, tu Dios es tu salvador. No el mundo, no las circunstancias. Y sobre todo, porque nuestro Dios es mayor que cualquier circunstancia que ocurra. Por eso es importante tu relación con el Señor. ¿Sabe? Muchos podemos tener un lenguaje cristiano, pero vivir sin creyendo en las promesas de Dios. Podemos tener una apariencia de fe, pero no podemos tener sustancia. ¿Cuántos de ustedes a veces han comido un caldo de pollo que solamente lo metieron y lo sacaron? ¿No? Pero qué diferente es cuando tú pones un pollo que comienza a hervir y bota sus sustancias, ¿cierto? Bueno, así también es la fe.
Tu fe tiene que tener esa sustancia que te lleve a la convicción que al que cree, todo le es posible. Y eso solamente se logra en la intimidad con el Señor. Puedes tener, dice, emoción. ¡Ay, aleluya, gloria a Dios, me regocijo en el Señor! Pero que hay de otra parte que a Dios le agrada, que se llama obediencia. Porque más que la emoción, Dios ve nuestra obediencia a su palabra. Hermanos, hay una trampa espiritual que Satanás está usando en este tiempo. Vuelvo a repetir, ya yo ya lo enseñé. Si cualquier cosa, usted vaya a los videos de la iglesia y ahí está. Una trampa que Satanás está usando en este tiempo contra los cristianos. Y muchos de hoy no se han dado cuenta de que ya están en ella. Ya cayeron. ¿Y cuál es esa trampa? De que te acostumbres a vivir de migajas espirituales. Cuando Dios ha preparado un banquete, una mesa grande, con toda la provisión que tú necesitas, tú solamente te estás conformando con migajas espirituales. Un versículo por aquí, una lectura de vez en cuando, una oración rápida. Ay, tengo que ir al servicio, pero te llegaste aquí y ya estás pensando a qué hora te vas. Y piensan que eso te va a sostener, ¿no? Que eso es suficiente para que cuando vengan los problemas, la crisis, vas a estar bien. Pero permíteme decirte, hermano, que si tú vives así, estás viviendo de humo. Porque cuando llega el problema, cuando Satanás te golpea fuerte, no vas a resistir, sino que vas a caer. Por eso que la iglesia del Señor en este tiempo tiene que estar despierta. Satanás es muy astuto. Nunca va a venir a confrontarte de frente. Él va a venir, dice, a tentarte. Y nunca la tentación es desagradable. Dice que es apetecible ante los ojos. Por eso es que tenemos que estar atentos. La palabra de Dios dice que viene un día. No es que ese día ya llegó, sino que viene un día. Y que ese día viene con muchas señales que nos anticipan a nosotros, que nos anuncian a nosotros que debemos estar listos. Porque ese día está cerca. Ese día está como si lo estuviéramos ya mirando al frente de nuestros ojos. Y esto es una advertencia espiritual para la iglesia. Iglesia, si ignoras la advertencia espiritual, pensando de que estás bien, suficiente con lo que tengo, muchos lo van a lamentar. Porque lo van a perder todo. Como pastor no vengo ganando tu precio. No vengo a darte un mensaje populista. No es mi intención. Vengo como siervo de Dios a decirte lo que Dios dice. Endereza tu camino. Despiértate tú que duermes. Arrepiéntete. Prepara tu corazón y tu mente. Porque ese día se acerca. Mateo 25:6. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! Salid a recibirle. Muchos cantamos, ya viene Cristo, señales hay. ¿No es así? Bueno, ya viene Cristo. Señales hay. Despiértate. Iglesia, despiértate. Porque quiero que sepas que hay cosas que tú no vas a poder comprar en un último minuto. En esa enseñanza, justamente de Mateo capítulo 25, miren lo que dice la palabra de Dios. Versos 8 y 9. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismos. ¿Qué dice? ¿Hicieron las insensatas? Pidieron, ¿no? A último minuto, dame.
Y las prudentes, como eran prudentes, ¿y si sabes qué dijeron? No, yo no te puedo dar. Ve más bien a buscar y trata de comprar. Hermanos, podemos comprar una Biblia. Puedes comprar un cuaderno. Puedes comprarte un aparato electrónico. Puedes comprar un asiento para un concierto o una conferencia. Pero lo que no vas a poder comprar en un último momento es carácter. Porque el carácter se forma. No puedes comprar intimidad con Dios cuando ya el problema llegó. Muchos, solo cuando hay problemas vamos donde Dios. Pero cuando las cosas están bien nos olvidamos de Dios. Hermano, no puedes comprar discernimiento cuando sin darte cuenta tú ya tomaste un veneno para presentar en una copa muy arreglada. Cuando ya la tentación llegó a tu vida. Y como dice la enseñanza, no puedes comprar aceite en el último minuto cuando el esposo está llegando. Quiero que reflexionemos por un instante y que te pongas a pensar, si fuera en ese momento el día en que Cristo viniera, quiero que tú mismo te preguntes, ¿solo tendrías tu lámpara? ¿O también tienes aceite esperando su llegada? Porque muchos hemos recibido a Jesús. ¿Cuántos han recibido a Jesús en su corazón? Amén. Y muchos piensan que la oración de salvación es suficiente. Pero Jesús dijo, ¿no? ¿Quiénes serán salvos? El que haga la voluntad de ¿quién? El Padre. No es solamente una oración. Ese es el comienzo. Su palabra también nos advierte y dice, el que persevere hasta. ¿Tenemos aceite? Soy consciente de que esta pregunta nos va a incomodar a nosotros. ¿Por qué? Porque muchos tenemos un concepto de un cristianismo cómodo. No, yo soy cristiano, pero ¿sabes qué? De aquí nomás sentadito. No me digas, por favor, no, ¿cómo vas a levantar el líder? Yo no quiero ser líder. Yo quiero estar sentado nomás. No, yo no quiero asumir responsabilidades. Estoy bien acá. Muchos tienen un concepto que ser cristiano es cómodo. Y sin embargo se olvidan que ser cristiano es ser confrontado día a día. Muchos olvidan que ser cristiano significa renunciar y morir todos los días al yo, al orgullo, para que Cristo viva más en nosotros. Y yo quiero que sepa usted, hermanos, alguien una vez me dijo, pero pastor, usted siempre trae mensajes de juicio y condenación. O pastor, no se ve crecimiento. O pastor, y toda la culpa del pastor. Bueno, vayamos al Evangelio. Nunca el mensaje de Jesús fue un mensaje populista. Siempre fue un mensaje confrontativo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que busca el Señor? Que nos arrepintamos. Y una vez que nos arrepintamos, nuestra vida, dice, sea transformada. Porque la confrontación, ¿qué te va a hacer? Te va a sacar de tu zona de confort. Ay, aquí esta silla, qué rica que está aquí, este es mi espacio. No. Porque ya no hablamos de una iglesia de aquí adentro, sino hablamos de una iglesia que tiene que estar viva y en movimiento afuera. Porque ¿de qué nos sirve edificarnos nosotros mismos? Eso no es la razón de la iglesia. Jesús dijo, id y predicad, ¿dónde? El Evangelio. En todas
partes. Y esto es lo más duro que entendí, pues. Que muchos pensamos y creemos erróneamente que la fe es un accesorio que usamos cuando tenemos necesidad. Muchos piensan que Dios es un bombero, 911, 105, un canal de emergencia. Y solamente cuando hay problemas acudimos, Señor, sálvame. Hermanos, la fe nunca ha sido un accesorio. No lo fue, no lo es, ni será. Sino que la fe verdadera es una vida rendida por completo a Dios. Desde el origen de la iglesia, hermanos, la iglesia del primer tiempo, no la tuvo fácil. Una iglesia dice que fue perseguida, una iglesia que estuvo bajo presión, una iglesia que estuvo perdiendo no solamente la vida, sino sus posesiones. Una iglesia que se quejaba, ay Señor, estoy perdiendo todo. No era una iglesia de cristal, era una iglesia que era fuerte como una roca, porque tenía el ADN de Dios. Que a pesar de esa terrible circunstancia que vivía, porque ellos seguían ardiendo, porque ellos seguían haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la diferencia de esa iglesia con esta iglesia? Ellos no tenían grandes templos, ellos no tenían micrófono, no tenían ventiladores, no tenían un techo muchas veces que los cubría, se reunían en cementerios, en cuevas. Pero una iglesia que estaba viva. ¿Por qué? Porque era una iglesia que cultivaba, dice, su relación con Dios. Era una iglesia que no se sostenía en las circunstancias o en las necesidades o las cosas que habían alrededor. Era una iglesia que se sostenía en la fe de saber que Dios era fiel y que sus promesas se cumplirían en sus vidas y en la vida de sus generaciones. Por eso que ellos no tenían temor de entregar su vida por Jesús. Te pregunto, ¿hay esa misma pasión dentro de ti? ¿Y por qué ellos ardían? Porque ellos tenían ese combustible, que se llama aceite. Porque ellos cultivaban, ¿no?, esa relación. Oración, adoración, lectura de la palabra y sobre todo, obediencia a ella. Son el combustible que usted y yo necesitamos. Por eso, iglesia, le pedimos que no descuide su tiempo de intimidad con Dios. No descuides tu altar. No apagues el fuego que Dios ha puesto dentro de ti. Quiero que sepa algo, hermanos. A Satanás no le interesa que tú niegues a Jesús. No va a hacer nada drástico como para que tú puedas confesar la negación de Jesús. Él hoy está usando esa táctica que te va a mantener a ti ocupado en cualquier otra cosa, menos en buscar a Dios. Menos a que tengas tiempo de intimidad de Dios, ¿no? Y que lo busques de todo tu corazón. Algunos se van a molestar, pero pastor, yo oro, pastor, yo leo la Biblia, pero pastor, yo sí. Pero si tú estás bien, no te molestes, pues, porque tú estás bien. Así de simple, eso es para aquellos que no están bien. Porque si tú estás bien, amén, ¿no? Pero ¿qué cosa dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:19? No apaguéis al Espíritu Santo. Entonces, ¿se puede extinguir el Espíritu Santo? Hermanos, aunque Dios es todopoderoso y el Espíritu Santo también es Dios y es todopoderoso, ¿ya? Dice que se puede apagar no porque Él sea débil,
sino porque Dios te ha dado a ti la libertad de poder escoger adorarle a Él o adorar al mundo. Cuando un cristiano está lejos de Dios, es simplemente por dos motivos. El primero, porque está en una rebelión abierta contra Dios. Y el segundo, es porque está viviendo en un descuido. ¿Cuántos tienen su Biblia en casa? Amén, ¿cierto? ¿Cuántos tienen su teléfono que les puede llegar mensajes bíblicos que normalmente se le envían? Amén, ¿cierto? Pero ¿cuántos de nosotros leemos? Amén. Yo les envío mensajes. A veces tengo respuesta de 2 o 3 cuando le envío a toda la iglesia. ¿Y el resto qué? ¿Qué pasó? ¿Mandó algo? Hace meses que no me llega nada. Hace meses que no entras a tu reunión de hombres o a tu reunión de mujeres. Y hay veces ni siquiera el mensaje personal, porque, no es del pastor, pasa. Porque me interesan otras cosas. Y cada vez que hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos apagando el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos normalizando aquello que es malo. El descuido, hermano, es como un veneno. ¿Y el veneno qué hace? Mata. Y sin darte cuenta, te está matando. Porque está dañando tu relación con Dios. Hermanos, esto no se trata solo de que, si leo la palabra, voy a perder las bendiciones de Dios. No se trata de que solamente vas a perder la bendición de Dios. Es mucho más grande de lo que tú piensas. La palabra de Dios es dirección. La palabra de Dios es cuidado. La palabra de Dios es protección. La palabra de Dios es cobertura. Y no solamente perdemos eso, sino que también perdemos nuestros oídos para escuchar de Dios. ¡Ay, el pastor otra vez! ¡Ay, que vengo a la iglesia y no siento nada! Me parece todo lo mismo. Y es que no te das cuenta que tu oído se está adormeciendo. Y estás perdiendo toda sensibilidad de la voz de Dios. Y luego muchos terminan haciendo cosas que a Dios no le agradan. Terminan haciendo cosas que Dios desaprueba. O terminan haciendo cosas y yendo a lugares donde Dios le dice que no debe de ir. Mateo 7, 21, 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no se trata de decir yo conozco a Dios, sino que se trata de ser reconocidos por Dios. Noten que la palabra de Dios dice, nunca os conocí. ¿Sabe por qué dice eso? Porque conocer, hermanos. ¿Cómo conozco yo a una persona? Cuando tengo tiempo con esta persona. Y si yo quiero conocerla más profundamente, entonces tengo que dedicar más tiempo, ¿no? Más intimidad con la persona. Cuando Jesús habla acerca de este pasaje que dice que nunca los conocí, es porque hay gente que se conformó con esas migajas espirituales. Que se conformó pensando simplemente, es que yo conozco a Dios. Y se olvidó de la siguiente parte, que es que verdaderamente tenemos que ser reconocidos por Dios. ¿Y qué es intimidad? Es estar en su presencia. Es buscar el rostro de Dios. Y es muy fácil, hermanos, hoy día darnos cuenta que muchos vivimos en mucho activismo personal. Problemas por aquí, necesidades por allá, urgencias que hacer, nos falta el tiempo, queremos tantas cosas.
Caemos en un activismo espiritual, actividad por acá, conciertos por allá, congresos por acá y todo lo demás. ¿Y todo eso qué hace? Nos roba. Y nos hace descuidar lo que es la parte más importante. Cuidar tu altar familiar. Cuidar de que tu fuego esté encendido. Cuidar de permanecer en la presencia de Dios. Te voy a dictar algunos síntomas que nos van a decir si tenemos aceite o no tenemos aceite. Síntomas que reflejan a aquellas personas que no tienen aceite. Primero, dice, el oído espiritual se entumece. Primero no lo notas. Escuchan prédicas, cantan, asisten a conciertos, eventos, conferencias, pero en su interior algo ya no es igual. Y la palabra de Dios dice que muchos ¿qué? Perdieron su primer amor. Sin darse cuenta, ¿en qué momento? No sé, me siento frío. Ya las cosas no son como antes, no sé por qué. Porque estás quedando sin aceite. Escucha la palabra, no pasa nada. Estás con tu chaleco antibalas. Te rebota todo. La voz de Dios se vuelve rara para ti. Dios te pide que hagas su voluntad y no la hacemos. Y nace la justificación. Es que estoy cansado. Es que tengo problemas. Es que es muy distante, muchas horas, muy lejos. Y vivimos en una justificación. Otra vez otros que dicen, no, es que estoy en un proceso. Hermanos, los procesos comienzan y los procesos terminan. Y en las manos de Dios termina mucho más rápido. El segundo punto que te va a decir que te estás quedando sin aceite es que comienzas a negociar con lo pequeño. No con el gran pecado, no con el escándalo del pecado, sino que comienzas a negociar con aquellas cosas pequeñas. Una mentira por aquí, un pensamiento deshonesto por allá, un hábito secreto que dice que controlas, una falta que no quieres perdonar porque te dices que tienes derecho, una envidia, un orgullo. Y como ves que nada pasa, no te preocupas. No, nadie. No, en la iglesia no se dan cuenta. Nadie sabe. Pero eso es una señal, hermanos, que tu aceite se está consumiendo, se está acabando. La tercera señal es que te vuelves reactivo y no intencional. Oras solo cuando tienes necesidad. Buscas a Dios cuando algo te falta. Lees su palabra cuando sientes que ya no puedes, no encuentras solución en las cosas del mundo. Y eso no es vida. Eso es emergencia. Eso no es buscar a Dios. No nos engañemos, hermanos. No podemos ser, como dice, reactivos, sino que tu búsqueda de Dios tiene que ser intencional. Señor, te busco, camino en tu presencia, porque donde tú estás todas las cosas cambian. Donde el Hijo de Dios llega, la presencia de Dios mora, y todo la tiniebla retrocede, y todo lo que Dios establece. Usted tiene que ser intencional a buscar a Dios. Y el último punto, tal vez el más peligroso. ¿Qué pasa con un cristiano cuando no tiene aceite? Es que ese cristiano cae en un ciclo constante de ansiedad. De una ansiedad espiritual. Que todo lo normaliza. Un cristiano que se rinde. Ay, es que nada va a cambiar. Todo sigue igual. Voy a la iglesia, nada pasa. Diezmo, nada cambia. ¿Para qué? Ya bueno, voy a ir, voy a seguir yendo, ya veré, algún día cambiará. ¿Y qué hacemos cuando eso ocurre? Como Dios no me llena, ¿qué voy a buscar? Las cosas del mundo, pues. El entretenimiento. En vez de buscar a Dios, busco que el mundo satisfaga esa necesidad de mi vida.
Y aun cuando sabes que estás en peligro, no vas a la presencia de Dios. Hermanos, cuando no hay aceite, ya no alumbras. Y cuando no alumbras, hermano, tú no distingues el camino. Normalmente en la sierra, a mí me ha tocado caminar en la sierra, porque me dijeron, aquícito nomás está la otra iglesia. ¿Ya? Y salíamos, y muchas veces ni siquiera se llevaba linterna. Cuando uno camina en una noche oscura, de tinieblas, uno camina con cierto recelo y cuidado, porque tú no conoces, no puedes ver el camino bien. Bueno, así pasa la vida de muchos cristianos que viven en la ciudad espiritual. Aunque conociendo lo que Dios dice, no creen. Aunque dice que Dios dice, nuevas son mis misericordias todas las nuevas, todos los días yo las renuevo. No lo creen. Aunque Dios dice, yo ya he cambiado tu destino, te he puesto nombre nuevo, no lo creen. Y eso es porque se han quedado sin aceite. ¿Qué dice Efesios 5:14? Y ese mensaje es para la iglesia. Por lo cual, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. Dios no quiere una iglesia apagada. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Antes andábamos en tinieblas, pero la luz de Cristo nos ha resplandecido a nosotros. Dios es claro en su palabra. Así que el que tenga oído, oiga lo que el Señor está diciendo en este momento. Mateo 25:11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, porque vino el novio, las vírgenes prudentes entraron. ¿Y qué dice? ¿Cuál fue la siguiente señal? Cuando entraron, después que ellas entraron, ¿qué ocurrió? Se cerró la puerta. Ya conmigo, se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Y esto nos habla de que habrá muchos que estarán afuera, que estarán tocando la puerta para poder entrar. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Y no podrán entrar. Muchos estarán fuera. ¿Por qué? Porque confundieron cercanía con intimidad. Confundieron costumbre con permanencia en la presencia de Dios. Y ya para ir cerrando, póngase de pie. Y quiero que usted por un instante se imagine que usted está frente a una puerta. Quiero que visualice esta imagen. Usted está frente a una puerta. Pero esta no es cualquier puerta. Esta es una puerta muy especial. Porque esa puerta separa dos realidades. De un lado, la presencia de Dios. Y de otro lado, las actividades vacías del mundo. De un lado, la voz clara de Dios. Y de otro lado, el ruido del mundo. De un lado, la intimidad que tú tienes con Dios. Y de otro lado, la apariencia. Te pregunto, ¿en qué lado de la puerta estás? ¿Estás adentro o estás afuera? Porque viene el día, dice la palabra de Dios, donde muchos se quedarán. Y no porque Dios quiera, porque su palabra dice que Él vino para salvar al mundo. Pero hermanos suyos amaron las tinieblas porque sus obras serán
malicia. Muchos se quedarán fuera porque muchos no están cuidando de su altar personal, de su tiempo en la presencia del Señor. Muchos sin darse cuenta están haciendo que su aceite se consuma. El clima de esta enseñanza, tanto de Mateo capítulo 7, 21 y 23, donde Jesús dice, yo no los conozco, como la enseñanza de las 10 vírgenes, está en Mateo 25, nos dice a nosotros que podemos estar cerca de la puerta, pero eso no significa que seamos dentro. Hermanos, no quiero que te confundas, porque clemente y misericordioso es Dios. Por eso es que su palabra viene antes. Y Dios no quiere perfección. Dios nos pide preparación. Porque tampoco se trata de hacer méritos. No por obras para que nadie se ríe. Se trata de obedecer a la palabra de Dios. No se trata de ganarnos el amor de Dios porque Dios nos ama. Se trata de no despreciar la presencia